Hermanos, buenos días. Otra vez un feliz sábado. Les deseo que la gracia del Señor abunde en vuestras vidas, para gloria, para honra, para honor de Cristo. En esta hora vamos a comenzar a estudiar la lección de escuela sabática, pero como acostumbramos siempre, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en el estudio de la lección, para que lo que digamos, lo que hablemos, lo que pensemos, esté en sintonía con lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Así que en esta hora le pido un momentito de atención, vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios. Querido Dios, en esta mañana, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti, pedimos que nos acompañes, nos asistas como prometido, como está dicho en tu palabra, como Señor, siempre tú lo haces con cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos, lo que digamos aquí, sea lo que honre el nombre de Jesús y avance esta causa que tanto queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos una lección muy interesante por delante. Por las malas, volvemos a Isaías. Y en el libro de Isaías encontramos otra vez la historia triste de un pueblo que se ha alejado de Dios, que no ha querido acercarse a Él como debería, que no ha hecho lo que el Señor esperaba, que el Padre con paciencia le ha buscado, le ha seguido, le ha querido encaminar por el camino del bien, y ellos siempre resistiendo al Señor. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Fíjense ustedes, las palabras de Isaías 8:17 son bien claras y bien específicas. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jehová. ¿Por qué Dios escondió el rostro de la casa de Jehová? Bueno, nosotros sabemos. El pueblo se alejó de Dios. Por así decirlo, escogió otro marido. En vez de venir a buscar de Dios y a pedir que Él fuera su director, su líder, su rey espiritual, que Él dirigiera todas las empresas del país, que ellos escogieron hacerlo de su propia cuenta. Y fíjense ustedes a quién escogió. Precisamente al peor enemigo de Dios y al peor enemigo que el pueblo podía tener. Así que Isaías otra vez habla en respuesta divina a el mensaje que se encuentra en los capítulos 7 y 8, especialmente en el 8, del 12 al 16. No importa lo que el profeta pueda hacer, el profeta afirma su propósito de servir a Dios confiadamente. Está el profeta determinado que va a servir a Dios, que va a hacer las cosas como Dios le agrada, no importa lo que sea la decisión del pueblo. Estas palabras a mí me hacen recordar claramente a Josué. Josué, después que había tomado el liderazgo de Moisés, le dice al pueblo: y sin mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte de los ríos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová.
A mí me parece que hace falta que nosotros tomemos estas mismas decisiones todo el tiempo, cada día, renovemos nuestros votos al Señor, sabiendo que lo que nosotros hacemos por Dios, lo estamos haciendo por nosotros mismos. Hermano, no es que le estamos haciendo un favor a Dios. No es que le estamos haciendo un favor a Dios. Dios es el que nos hace el favor a nosotros. Acuérdate, hay dos amos. El primer amo es el Padre Celestial, el Padre amante. Y el segundo amo es un tirano. Y este tirano viene con mentiras y viene con engaños primeramente, pero después tú sabes lo que va a hacer. Porque es un tirano, quiere darnos a nosotros lo mismo que hizo con los ángeles. Perdieron su habitación celestial, perdieron las glorias del cielo, fueron apartados del camino de la verdad, con engaños, con mentiras, con lisonjas, con promesas que no pudo cumplir. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros si no estamos atentos a la voz de Dios. Por eso, como dijo Josué, escogeos sois a quien queréis servir. Dios te ofrece a ti la libertad de que tú seas el que escojas, como se lo ofreció también al pueblo de los tiempos de Isaías y del reinado del rey Acab. Allí sigue con una historia muy pequeñita, una niñita ciega que había sido tomada de sorpresa en un incendio en un edificio en el 4º piso, y entonces los bomberos le gritaban a la niña que se lanzara, que ellos le tenían una malla para que cayera. Pero la niña no podía ver la malla. La niña no sabía qué hacer. Así que ahí estaba en la ventana, en esa indecisión, ¿qué voy a hacer? Pero en un momento dado trajeron al papá y el papá le gritó desde abajo: hijita, soy yo. Quiero que hagas lo que te voy a decir. Quiero que cuando yo te avise, tú te tires de la ventana y yo y otros que estamos aquí te vamos a acoger en el aire. Y hermano, la niñita ciega, aunque no veía, aunque no podía estar consciente de lo que estaba pasando o de los preparativos que se habían hecho para rescatarla, confiaba en su padre. Y como confiaba en su padre, ¿tú sabes qué pasó? La niñita se lanzó, toda relajada, cayó en la malla, le salvaron la vida. ¿Por qué? Porque ella conocía a su padre y sabía que podía confiar en él. De la misma manera, Dios ofreció poderosamente evidencias para que nosotros y sus hijos pudiéramos confiar en Él. Hermanos, es un Dios confiable. Es un Dios en el que nosotros podemos confiar porque no nos va a fallar. En el momento más crítico de la vida, Dios va a estar allí. Y nosotros tenemos que conocer bien a nuestro Padre Celestial para que sepamos que Él es un Dios confiable, que podemos confiarle a Él nuestras vidas y Él va a dar buenas cuentas de nosotros. Te leo de Elena de White, el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Dice así: hermanos, con el apóstol Juan os invito a mirar cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Si tú te das cuenta que Dios es un Dios amoroso, que nosotros podemos confiar en Él, que podemos entregarnos a sus manos en toda seguridad y con toda confianza, hermano, nuestro futuro y nuestro presente será totalmente diferente. La lengua no puede expresar
La pluma no puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar todas vuestras facultades y capacidades que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda la infinidad. Como decía San Pablo, más profundo que la mar, más alto que los cielos, más ancho que todo el mundo y el universo. Así es el amor de Dios. Hermanos, este mundo nos tiene a nosotros los sentidos aturdidos a tal extremo que no podemos entender claramente y ver claramente, completamente lo que Dios es capaz y lo que está haciendo por su pueblo. Sin embargo, Dios es un Dios real y lo que ha prometido hacer por nosotros lo hará. ¿Sabes por qué lo hará? Porque nos ama. No hay ninguna otra explicación. Cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. ¿Por qué no comprendemos mejor? ¿Por qué a veces tenemos dudas del amor de Dios, de la intención de Dios hacia nosotros? Porque no le conocemos. Cuando aprendamos a conocerle, cuando le dediquemos a él nuestra vida, nos vamos a dar cuenta del amor de Dios y vamos a alcanzar a comprender más y más la buena voluntad, el plan de salvación que Dios ha ideado para rescatarnos a nosotros de este mundo negro, maldito, torcido, ¿verdad? Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud, la anchura y la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Este era el problema de Israel. No sacaban tiempo para meditar en lo que Dios estaba dispuesto a hacer por su pueblo. Te leo otra vez de la parte del domingo. Te voy a leer donde dice los versículos 14 al 17, Isaías 7. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Hermano, yo te digo, yo te aseguro que cuando tú le dedicas tiempo al estudio de la palabra de Dios, las señales vienen, las confirmaciones aparecen, porque Dios es fiel y promete lo que Él siempre ha dicho que hará y lo cumple. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, llamará su nombre Emmanuel, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Así que Dios nos promete señales, Dios nos promete evidencia, Dios nos promete que nos será dado un hijo, y aunque era una profecía, hermanos, al tiempo debido Dios la cumplió. ¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Las cosechas, los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Por lo tanto, el pueblo, incluido el Emmanuel del Antiguo Testamento, quien quiera que fuera, se vería obligado a volver a las dietas de los nómadas. Sin embargo, tendría suficiente para sobrevivir. A pesar de los enemigos del pueblo que querían aparentar que eran amigos,
a pesar de el pueblo estar divagando, si hago, si no hago, si voy, si no voy, si escucho, si no escucho la voz de Dios. A pesar de todas esas cosas, hermano, cuando el pueblo confió en el Señor, se vio claramente que Dios era confiable, que Dios cumpliría, que Dios no los dejaría solos. Y a pesar de las inundaciones y de los ataques de los enemigos alrededor, especialmente en este caso Benjamín y Siria, Dios no le faltó a su pueblo. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor del año 734, en respuesta al soborno de Acaz de Tiglat-Pileser III. Hizo lo que probablemente había hecho de todos modos. Aplastó a la coalición del norte, conquistó las regiones de Galilea y Transjordania del reinado norte de Israel, deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey de Peca, se rindió y pagó tributo. Así que poco después de que Salmanasar V reemplazara a Tiglat-Pileser III en el año 727, el rey Oseas de Israel cometió suicidio político al rebelarse contra Siria. Los asirios tomaron la ciudad capital de Samaria y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y a Media. Finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad. ¿Tú notas que Satanás es traicionero? Que nosotros no le podemos confiar, que tenemos que mirar hacia arriba, hacia el Dios de Israel, y es el único, hermanos, es el único que se puede confiar, que no falla. Aun cuando el rey de Israel le pagó sobornos y le dio todo el dinero de la tesorería, los asirios como quiera volvieron, se embistieron contra Israel y lo traicionaron. Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucciones de los creyentes de todas las épocas. Tienen un significado especial para los que vivimos en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, nosotros estamos viviendo en momentos difíciles de la historia. Estamos viviendo en momentos, especialmente aquí en Estados Unidos, de transición de gobierno, de un gobierno que muchas personas nunca se quisieron identificar con él. Y yo a veces digo que justificablemente a otro gobierno nuevo, ¿qué nos traerá? ¿Qué nos espera por delante? ¿Qué nos amparará el futuro? No sabemos. Pero tenemos que confiar en Dios, porque no importa cuál sea el gobierno que esté en control aquí en la tierra, aquí en América del Norte, específicamente en los Estados Unidos. No importa quién esté allí, hermano, las profecías se han de cumplir. Y a nosotros nos importa, nos conviene que así sea, porque esto quiere decir que la venida del Señor se acerca, que estamos a las puertas y que tendremos que estar listos para una cosa o para la otra. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En la parte del lunes, una cita de Profetas y Reyes, página 219. Así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas
que dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. Hermanos, qué lindo este pensamiento. Ojalá así suceda en nuestra vida. Ojalá así suceda en nuestra iglesia. Que las palabras de Dios finalmente sean escuchadas. Que Dios responda haciendo lo que promete hacer para gloria de Dios, para nuestra salvación, para el avance de su obra, para la bendición y el beneficio de su iglesia y de su cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Sea el nombre de Dios bendito. El tiempo se nos ha acabado. Viene ahora el hermano Edwin con la próxima parte. Les ruego que le prestemos también a él la atención debida. Es una lección muy valiosa y muy interesante para cada uno de nosotros. Un sábado lleno de bendición y de gracia. Amén.